Bienvenidos a un tutorial más en el cual vamos a realizar avances en nuestros conocimientos de desarrollo web, en nuestra fundamentación en la web. Para el tutorial de hoy vamos a trabajar con un contador que nos va a sumar, reiniciar y restar números. Va a sumar en función de 1 a 1, cada que yo realice un clic, va a restar en función de 1 a 1 o me va a reiniciar en cualquiera de los dos conteos, sea el positivo o sea el conteo negativo. Vamos a usar HTML para trabajar en estructura, vamos a trabajar CSS para trabajar en estilos y vamos a trabajar con JavaScript para funcionalidad. Vamos entonces a iniciar como siempre trabajando con Visual Studio Code. Nos dirigimos a una carpeta, no importa la ubicación de esta carpeta, y vamos a realizar la creación del proyecto. Lo vamos a llamar contador. Lo vamos a poner y a especificar que es HTML, CSS y JS. El nombre es simplemente un identificador de proyecto, ya cada quien para sus proyectos lo puede trabajar como desee nombrarlo. Simplemente vamos a arrastrar a nuestro editor de texto Visual Studio Code el proyecto y ya podemos realizar la inicialización de este. Vamos a crear nuestro archivo index con extensión HTML. En este también aclaro que el nombre index puede reemplazarse por cualquiera. El que sí no debe variar es la extensión .html para que podamos crear nuestro archivo. Y vamos a realizar la configuración inicial de nuestro proyecto. Con esto ya tenemos el proyecto configurado. Previamente tenemos instalada nuestra extensión del iServer, simplemente vamos a hacer clic derecho en el botón index, abrimos Open with iServer y vamos a traer a nuestro navegador este proyecto para que empecemos a ver cómo trabaja la edición. Entonces simplemente ubicamos en un costado la web, en el otro ubicamos el navegador de texto, el editor de texto y vamos a traer la URL que nos está ejecutando el proyecto y la reemplazamos con la otra que iniciamos el video. Una vez vemos que carga la ejecución de nuestro proyecto, vamos a empezar a realizar modificaciones. Lo podemos llamar contador HTML. Almacenamos y vemos que se modifica el nombre de nuestra página. Lo primero que vamos a trabajar es ubicarnos dentro del body y vamos a realizar la creación de un div. El div viene siendo el contenedor principal donde vamos a realizar o a ubicar nuestros botones. Vamos a darle una clase. Recuerden que las clases son para poder identificar cómo editar dentro de CSS los estilos. Y la vamos a llamar container o contenedor. Vamos a trabajar con una etiqueta de párrafo y esta etiqueta de párrafo le vamos a poner un identificador, es decir, un ID, el cual vamos a llamar number. Y le vamos a dar la instrucción a este que inicie desde cero. Vamos a almacenar y el div por el momento, como no tiene ningún estilo, no se va a notar. Este cero sí lo vemos ya por acá, pero tendríamos que ubicarlo a través del estilo para poder trabajarlo bien. Recuerden diferenciar, la clase me va a dar cómo manipular el estilo desde CSS, el ID me va a dar cómo manipular acciones desde el documento JavaScript cuando los crea acá. Siempre tengan eso muy presente. Vamos a crear un div más dentro de los divs, como así. Ya tenemos un div general que me está agrupando la etiqueta de párrafo para que me muestre el contador iniciando en cero. Y ahora queremos manipular un div que nos cree cada uno de los botones dentro del div que ya estamos trabajando. Este div le vamos a dar una clase que se va a llamar botones abreviado, BTNS. Y dentro de este div ya vamos a trabajar con la etiqueta button, que esto ya sí me va a crear con estilo de botón cada uno de los que yo cree. Y lo vamos a llamar sumar. Vamos a darle una clase, la cual vamos a llamar increment, porque la función de este va a ser sumar o incrementar. Vamos a tener un botón más con la etiqueta botón y le vamos a dar la clase reset, el cual lo vamos a llamar reiniciar o resetear. Lo quiero llamar para este proyecto reiniciar. Y vamos a darle el botón restar una clase, la cual vamos a llamar decrement. Almacenamos y ya tenemos cada uno de los botones de sumar, reiniciar y restar ubicados dentro del mismo div, teniendo una ubicación independiente, una modificación independiente para cada uno de los botones. Esto lo vemos de esta manera. Hay un div principal, dentro de ese div tengo una etiqueta de párrafo y tengo un div o un subcuadrito, como lo que queramos llamar, dentro de todo este cuadrito gigante que me selecciona parte de los botones. ¿Por qué lo estamos trabajando así? Para poder manipular estos de manera independiente. Es decir, dentro de este div podemos manejar un formato de colores y estilos diferente a los que queremos manipular acá. Por eso lo trabajamos de esta manera. Hasta acá ya tenemos nuestro contador. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no tiene funcionalidad ni estilos. Vamos entonces en este momento a crear nuestro archivo de estilo para poder trabajar con la imagen de cómo quedaría este contador.
¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear un archivo más, el cual vamos a llamar style. Recuerden que este siempre tiene que venir con la extensión .css para que se pueda trabajar. Si no la traemos con extensión .css, simplemente no, nada de los cambios visuales que yo realice se van a notar en esta parte. No solo es crear el archivo, recuerden que también dentro del head, no dentro del body, tenemos que llamar la etiqueta link y dentro de la función hrefs llamamos el archivo que se creó, es decir, la carpeta style. Almacenamos y ya tenemos vinculado dentro de nuestro CSS el estilo y ya así nos va a permitir visualizar todas las modificaciones realizadas. En nuestro archivo CSS lo primero que vamos a trabajar es con la importación de la URL de Google Fonts para poder hacer uso de ciertos estilos. Simplemente ingresamos o buscamos Google Fonts y traemos este. También recuerden que vamos a dejar en la descripción de este video el repositorio por si simplemente quieren realizar la copia de este o clonar todo el proyecto, no hay ningún inconveniente. Vamos entonces a realizar el reset de los estilos globales. Entonces vamos a llamar nuestra página, la llamamos con este asterisco, vamos a abrir los corchetes y vamos a reiniciar un margen en cero y vamos a realizar un padding en cero. Con esto lo que estamos realizando es la eliminación de los bordes tanto internos como externos. Ya que no tenemos los márgenes, vamos a trabajar entonces sobre el estilo del cuerpo de nuestro sitio. Entonces, recuerden que en CSS, cuando vamos a trabajar directo sobre una etiqueta, la llamamos como esta se nombra. No es lo mismo trabajar en una etiqueta que en una clase. Voy a volverme. Recuerden que yo les dije, tenemos clases para identificar en CSS sobre qué quiero trabajar, pero también tenemos etiquetas. Body es una etiqueta, head es una etiqueta, button es una etiqueta, pero no es lo mismo llamar button que llamar cada una de estas clases. Es decir, si yo quiero ponerlo esto en color azul, a este uno verde y a este en amarillo, pero se lo pongo a la etiqueta button, acá traigo button y pongo color verde, él me va a traer verde a todos los botones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la etiqueta y la clase? La etiqueta me va a trabajar sobre cuántas etiquetas se llamen igual en mi archivo HTML, mientras que la clase solo me va a resetear esa. Si yo tengo varios botones y los quiero manipular de manera independiente, por eso les doy clase y trabajo sobre la clase el formato de cada uno. Espero que haya sido claro esto. Entonces, tenemos el body y vamos a trabajar sobre su HTML, o sea, ocupando toda la pantalla. Vamos a trabajar el siguiente formato. Al modificar el body vamos a trabajar sobre todo sobre toda la parte externa. Vamos a realizar un ajuste de ancho del 100%. Vamos a realizar un ajuste de altura del 100%. Vamos a realizar un ajuste o un formato con display flash. Vamos a realizar un centrado con justify content y el cual vamos a llamar center para que se realice el centrado de estos. Vamos a realizar una alineación de ítems que sería centrarlo, pero vimos que acá se centró de manera lateral. Ahora vamos a realizarlo vertical usando align items con la función center. Y ya vemos que está distribuido en la mitad de toda la página. A medida que cambiamos este tamaño, si aumentamos o disminuimos, igual él se va a centrar en el espacio disponible de la página. Para eso usamos el tamaño completo y tanto el justifying content como el align items. Y vamos a manejar un background. En el ejemplo que yo les mostré, estábamos usando un RGB. Ese RGB tenía un formato 58,1758, que es como un violeta algo oscuro. Ahorita yo les explicaba algo. Estamos trabajando sobre el body. Si queremos trabajar el div container, me va a trabajar como este espacio según el formato que yo le realice. Y si quiero trabajar el div class, me va a hacer este espacio sin contar el 0. ¿Por qué? El 0 está dentro del div principal que se llama container. Y este otro div de buttons es dentro de todo este div y se maneja independiente porque cada uno tiene su clase. O incluso los mismos botones tienen una clase general. Es muy importante que conozcan esa estructura para que sepan cómo yo manipulo los elementos de una web. Vamos entonces a continuar trabajando, ahora sí, sobre el container. Importante, les dije, una etiqueta se llama con el nombre de la etiqueta y una clase se llama con un punto antes del nombre que le pusimos a la clase. Y a la clase grande del div le pusimos container, como lo podemos ver acá. Entonces, vamos a ir a este div y lo primero que vamos a trabajar es hacer un ajuste. Este ajuste no sería del 100%, sino que sería de ciertos píxeles que yo quiero que tenga este. Ahí los píxeles con white se los di de anchos. Vamos a darle unos píxeles de alto, que serían 330 píxeles.
vamos a darle un background color para que veamos el comportamiento de este div. Este background color lo vamos a manejar también con un formato RGB y este formato va a ser 243, 222, 248 y cerramos el paréntesis. Que al momento de borrarlo quemamos. Simplemente estamos viendo un tono más blanquito que ese violeta que estamos usando. Y quiero para el ejercicio de una vez traer el div de los botones para mostrarles la diferencia entre cada uno de los divs gráficamente. Aprovecho que estamos trabajando de esta manera y voy a darle un background color black para que se note. Entonces, bueno, y todavía no le hemos modificado tamaño. Podemos ponerle un tamaño de la mitad de ese formato que acabamos de dar a container solo para ver el comportamiento. Entonces pongámoslo de 150 y pongamos este otro de 70 píxeles. Y vemos cómo se modifica el background. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan acá? Tenemos un body. Ese body me está tomando todo este color violeta. Tenemos un container que es el primer div que está abarcando todo, pero miren que a pesar de que abarque todo, hay elementos que tienen cierta independencia y de cada depender eso del ID o de la clase que yo les dé. Entonces tenemos el div al cual le dimos este color de un tono más lila. Y tenemos un div con la clase botones y a este clase botones le dimos un color negro. Y aún así, si el botón suma, reiniciar y restar los quiero manejar de manera independiente, les traje clases diferentes para manipularlos así. Bueno, quitemos entonces este formato del botón, dejémoslo negro por el momento y vamos a continuar trabajando sobre nuestro contenedor. Ya le dimos un ancho y una altura, vamos a manejar un border radius. ¿Para qué se manejan los border radius? Vamos a ponerlo de 8 píxeles y vamos a mostrar. Observen las esquinas de este cuadrito al yo almacenar cómo va a cambiar el perfil. Ya no tienen ese ángulo recto, sino que tienen un pequeño ovalito en cada una de esas esquinas. Para eso realizamos el uso de los border radius. Vamos a trabajar un flex direction. Eso lo que me va a dar es un posicionamiento de los elementos y vamos a decir que estos se comporten como columnas. Eso simplemente es parecido a un centrado y vamos a manejar un padding. Ese padding en este contenedor va a ser de 20 píxeles y lo que va a hacer es ajustármelo de manera interna a los elementos. Ya vieron que se separaron 20 píxeles de todo el borde. En este contenedor me falta ajustar los elementos internos con display y usando flex para poder manipularlos. Y hasta acá ya tenemos entonces la modificación de nuestro contenedor. Vamos a concentrarnos en el div de botones. Recuerden que es en el div de botones. En general es en todo el div, todavía no estamos manipulando independiente los botones. Entonces vamos a manejar para este div un ajuste de elementos con display flex para quitar formatos o para permitir manipulación de formatos. Vamos a realizar el centrado con justifying content de manera centrada. Recuerden que este nos desplaza o nos centra esto de manera horizontal y el align items no lo realiza de manera vertical y se van a ubicar los elementos en todo el centro del segundo div que llamamos botones. Vemos que por acá se realizó de esta manera. Ojo, recuerden que eso lo estamos modificando botones, todavía no estamos trabajando con el párrafo, con el elemento P o párrafo, para que no se confundan porque nos desplazo ese cero. Vamos a darle una altura a este. Esa altura la podemos manipular con, puede ser una altura del 60%, ya no en píxeles, sino en porcentaje. Y así nos quedaría este div de botones. Sin embargo, ese background lo podemos cambiar por un sombreado de caja. Vamos a realizar Boss Shadow y le vamos a sostener el color RGA que veníamos manejando ahorita. Vamos a manejarlo con 0, 4 píxeles, 10 píxeles y tomamos el formato RGBA, el cual lo vamos a llamar 0,0,0,0.2 y lo que hicimos fue manejar el mismo color del div al respetar estos ceros, pero le estamos dando una instrucción de que el borde maneje un sombreado leve. Listo. Vamos a concentrarnos un poquito en este cero para que aumentemos o mejoremos la ubicación de este div. Recuerden que nosotros ese cero lo llamamos con la etiqueta de párrafo y con el ID de número. Vamos entonces a llamarlo como la etiqueta, que recuerden lo que les explicaba por acá. Una etiqueta, si solo voy a llamar la etiqueta y no voy a llamar ninguna clase, o en este momento tiene un ID, pero el ID lo usamos es para JavaScript. Como no tiene clase, lo voy a llamar y no tengo más etiquetas P que necesite modificar, lo voy a llamar con su nombre de etiqueta. Recuerden que es sin punto adelante y simplemente empezamos a manipular esta. Vamos a realizar
un centrado con respecto a la altura. Vamos a realizar una altura máxima de 50%. Vamos a realizar un reset del formato para manipular los elementos. Vamos a realizar un centrado vertical y ya vemos cómo se realizó la separación de estos elementos. Vamos a realizar una alineación de ítems y esta alineación va a ser centrada. Vamos a realizar un tamaño. Ese tamaño va a ser de 120 píxeles. Vamos a realizar un ajuste de fuente y vamos a decir que vamos a tener poppings sans serif. Vamos a manejar un border radius de 10 píxeles para perfilar y vamos a manejar un color negro y simplemente almacenamos y acá ya tenemos nuestra etiqueta P o nuestro número 0 modificado correctamente. Nos falta entonces trabajar dentro de cada una de las clases de los botones para poder terminar bien este estilo. Vamos entonces a llamar la clase del botón con punto, el cual llamamos increment. Listo. Vamos a quitarle el borde. Vamos a quitarle el alineado. Vamos a darle un tamaño de ancho. Este tamaño de ancho tiene 200 píxeles. Vamos a darle una altura de 50 píxeles. Vamos a manejar un margen exterior. Ese margen exterior va a ser de 15 píxeles. Vamos a manejar un border radius de 60 píxeles. Vamos a realizar un tamaño de fuente con font size. Este va a ser de 18 píxeles. Y vamos a poner un color. Ese color lo podemos poner blanco. Vamos a trabajar un cursor pointer. Recuerden que el cursor pointer es el que al yo pasar el clic no sigue funcionando la flechita de clic, sino que me cambia una manito que señala. Cursor pointer. Y vamos a manejar el formato de color. Cuando yo coloco el color sin decir de qué, estoy haciendo referencia al texto. Entonces, por ejemplo, acá donde yo pongo el color, solo está haciendo la referencia al texto. Pero yo quiero tener un background color verde. Simplemente lo busco de esa manera. Y quiero tener una transición. Esa transición va a ser de 0.5 segundos al momento de yo realizar un cambio. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Le di color blanco al texto, al fondo color verde, le hice un border radius para que se alineara de esta manera y le puse unas transiciones. Le pusimos, miren la diferencia entre este botón y este, como cambia de flechita a mano, que ese es el que llamamos cursor pointer, y vamos entonces a trabajar sobre el hover. ¿El hover para qué? Para que se seleccione, al momento de yo seleccionar sin dar clic, se realice un leve sombreado. Entonces seguimos trabajando sobre la clase de incremento. Con dos puntos vamos a llamar la función hover. Y teniendo esta función vamos a realizar un background color y lo vamos a poner a azul. Entonces, ¿qué es lo que significa un hover? Un hover es que cuando yo paso por el botón se realiza un sombreado en el color que yo quiero. Para eso hicimos el llamado del hover dentro de esta clase. Vamos entonces a trabajar sobre otra clase que tenemos que se llama decrement. En esta podemos reutilizar código, ya que la configuración con el botón increment son muy parecidas. Vamos únicamente a modificar lo que vendría siendo los colores. El fondo de texto lo podemos seguir blanco, pero en este momento estaríamos cambiando red por green, perdón, green por red. Entonces, si ven, lo que hicimos fue copiar de esta parte a esta parte el mismo código y simplemente realizar el cambio del color. Y cuando guardamos vemos que se ajusta al color verde. Vamos entonces a trabajar sobre esta clase decrement, el hover. Y este hover le vamos a dar un background. Ensayemos con un gris, con un café, perdón. Combina algo con ese rojo.
Ahora vamos a trabajar sobre el botón reset. Recuerden que lo llamamos clase reset y vamos a reutilizar nuevamente código. Solo lo reemplazamos por el color que vimos en el ejemplo. Y trabajamos sobre el hover. Le damos un background naranjado. Acá pueden ver algo, y es que no me está haciendo el intercambio entre el amarillo y el naranja eh, con el hover. ¿Por qué? Porque lo guardamos con la misma clase, pero no le especificamos el hover. Entonces cometimos ese error. Lo corregimos agregando el hover y vemos que ya sí me hace esa transición. Hasta acá entonces ya trabajamos estructura. Vamos a muchar esa estructura para que se vea el trabajo hecho. Hasta acá trabajamos estructura, que en una web la estructura es esto, HTML puro. Y acabamos de terminar estilo, que es esto, es aplicar belleza sobre la estructura. Ahora vamos a crear nuestro archivo de script para poder trabajar JavaScript. Creamos este y lo primero que vamos a hacer, o que deberíamos hacer, es adaptar nuestro HTML para que pueda trabajar sobre JavaScript. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entre el div y el body podemos crear la etiqueta script y le vamos a decir a esa etiqueta que nos traiga la carpeta que nombramos de la misma manera. Acá ya la estamos vinculando. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que hacer un llamado a las acciones y el llamado va a ser ¿cuál? Dentro de nuestro script vamos a nombrar un tipo de variables que van a sumar, a restar o a igualarse en función de cómo yo manipule mi JavaScript dentro de mi HTML. Lo primero que yo tendría como elemento para manipular sería este ID. Recuerden que les dije, las clases se manipulan en CSS, los ID los manipulamos en JavaScript. Entonces, para yo poder manipular ese ID, tengo que declarar una variable, la voy a declarar con let. ¿Por qué con let y no con cons? Porque esta variable, que vamos a llamar número, como lo llamamos en el ID, va a cambiar. ¿Y va a cambiar qué? En función de los botones sumar, reiniciar y restar. Entonces le damos una orden. ¿Y la orden es cuál? De esta variable ir al documento. ¿El documento es cuál? Es mi archivo index.html. Y eh, obtener elementos por ID. Y el ID con que yo nombré mi elemento en el HTML se llama number. Si captan la idea, vamos a explicar qué estamos haciendo. Finalizamos con punto y coma. Creamos una variable y la variable se va a llamar número. ¿Por qué número? Para que de aquí hacia abajo podamos manipular ese número o esa variable. Y esa variable tiene que ir al documento, o sea, HTML, y debe obtener un ID que se llame number. Entonces, viaja a HTML, busca un ID y ese ID se llama number. Y ese ID que corresponde a 0. Entonces, básicamente, esta variable lo que hace es traerme de HTML el 0. Bueno, y ese 0 siempre va a tener un valor igual a 0. Es decir, siempre que venga va a viajar como 0. No va a viajar como ningún otro valor. Si yo reinicio esto las veces que sea, lo cargo, siempre va a traer el 0. Entonces ahora debemos crear una función para trabajar el incremento. Pero para yo poder trabajar con esas funciones debo manipular los botones para que si yo trabajo una función acá, él vaya al HTML y me identifique la función sobre qué botón se está haciendo. Entonces le debemos dar una instrucción a nuestros botones. Esa instrucción se la vamos a dar entre la clase y el mayor que. Entonces simplemente después de las comillas dobles damos un espacio y le damos una función a este botón. Y la función se llama onClick. ¿Y qué significa onClick? Que va a incrementar. Y que incremente cuando se realice un clic. Entonces, a la clase increment le estamos dando la función que al realizar clic incremente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo guardo esto acá, él no va a incrementar todavía. ¿Por qué? Porque necesito ponerle una lógica con una función y que esa función me diga lo siguiente. Va a decir que con las funciones de JavaScript vamos a incrementar. Recuerden cómo lo nombramos al hacer clic. Ahí ya estamos incrementando. ¿Y qué condición va a tener para incrementar? La condición va a decir que va a tener el número que va a coger el contenido de ese número y que a ese contenido le vamos a sumar el valor. Esos dos más significa que vamos a ir creciendo de a uno. Entonces almacenamos
almacenamos diciéndole a la instrucción que se sume 1 a cada valor y que el valor inicial siempre va a ser 0. Y verificamos que simplemente va a sumar de a 1. Ojo con algo, yo les dije que mi reinicio siempre me va a llevar a 0. Miren que va a llevar a 0. Y todavía no tengo funcionales estos botones, entonces los vamos a volver funcionales. De una vez vamos a organizar la función onClick para reset. Vamos a decir onClick. Y vamos a decir que es al realizar reset. Y vamos a realizarla también onClick para decrement. Y vamos a ir a darle funciones a esa acción de yo realizar clic. Entonces vamos a crear una función más para decrement. Entonces creamos una función, la vamos a llamar como se nombró dentro del archivo y le vamos a decir lo siguiente, que se ejecute de esta manera, que siempre tome el número. Recuerden que el número es este, el número en el que esté acá, no necesariamente sería 0 si ya sumé, y que ubique el valor y a ese valor le reste de a un valor, perdón, menos menos value. Es decir, el valor que está ahí con los dos menos lo que va a identificar es que se le va a restar de a 1. Y vemos que simplemente se empezó a restar. Y si sumamos, van a sumar hasta allá. Entonces nos faltaría trabajar sobre reiniciar. Listo. Entonces, esta función recuerden que la llamamos reset. Ya tenemos configurado el onClick, entonces simplemente podemos llamar el click dentro del reset y que se ejecute de esta manera. Va a ubicar el número y al número le va a quitar el siguiente contenido, llevándolo siempre al valor. ¿Y ese valor cuál es? Es igual a 0. Y cerramos simplemente. Entonces vamos a probarlo. Vamos a restar y reiniciamos. Vamos a sumar y reiniciamos, restar, reiniciar, sumar. Y tenemos ya un contador. A estos contadores ya les podemos poner más lógica. Que me sume de 2 en 2, que me sume de 5 en 5, que en vez de contador se vuelva un cronómetro y tenga solo sumar y restar, pues ya depende de cómo lo queramos. O ponerle un límite que no supere menos 10 más 10. Ya toda esa lógica la manejaríamos acá. Pero entonces ya tenemos nuestro primer contador. Como les comentaba en el desarrollo del video, les voy a cargar el repositorio en GitHub para que lo puedan descargar y para que practiquen. Lo que los va a hacer unos buenos desarrolladores es practicar. Entonces aprovechemos todos estos cursos, practiquen. Lo que sí les pido es compartan mucho estos videos con amigos, con conocidos que quieran aprender desde lo más básico para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos entonces en un próximo video.